Bienvenidos a nuestra presentación, donde estaremos discutiendo los conceptos y temas recuperados del libro de Antropología Filosófica de José Ángel García Cuadrado. Existen tres disciplinas que forman los saberes sobre el hombre. La antrofísica o natural, que es el estudio del hombre desde el punto de vista físico, estudia los rasgos corporales, morfológicos y fisiológicos de los individuos o grupos humanos, según diversas localizaciones geográficas y climáticas. Existe la antrocultural o social, que ésta se centra en el análisis de la historia, estructura y desarrollo de las diversas culturas humanas. Es la ciencia que estudia los modelos típicos del comportamiento de un grupo de humanos. Existe también la antrofilosófica. Esta estudia el sistemático del hombre por sus causas últimos y principios y su esencia del ser. Obra humana, esta se resume en el centro de nuestra reflexión. Nos proponemos estudiar al hombre en su globalidad. Siguiente pregunta vendría siendo ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica? O ¿cómo lo define García Cuadrado? En esta, el objeto de estudio de la antropología filosófica es el estudio filosófico del hombre. García Cuadrado lo define como la disciplina que tiene como objeto el hombre, estudiando por sus últimas causas y principios radicales. Estudia al hombre como operaciones esenciales en su globalidad. Habla sobre estudiar al hombre en su globalidad. Y esa expresión se refiere sencillamente a realizar el estudio del objeto, que en este caso es el hombre, en no algunos, sino todos los aspectos de su esencia. Si mal no recuerdo, en la página 25 del texto, el autor nos indica que la parcialidad del objeto es propia de las ciencias particulares. Y eso lo que quiere decir es que las ciencias particulares suelen investigar aspectos específicos del objeto, y ese no es el caso en la antropología filosófica. Más bien, esta utiliza el conocimiento de las ciencias particulares y las une o sintetiza para así llegar a la globalidad del objeto y a un mejor entendimiento del ser. Aparte, hay dos enfoques que se han presupuesto como esquema metodológico de la filosofía del hombre. Primeramente, tenemos el planteamiento clásico. En este, el hombre es visto como un ser en el mundo de la naturaleza, y en esto consistiría la vía cosmológica. García Cuadrado nos dice que la psicología racional utiliza este punto de vista ya que observan y examinan al hombre primeramente en sus dimensiones vitales. Y es entonces que el hombre se considera un animal racional. Luego tenemos al planteamiento moderno. En este, el hombre es considerado un espíritu encarnado y también un sujeto personal que no se puede reducir a las categorías del mundo natural. García Cuadrado nos dice que la crisis cosmológica medieval funciona para enfatizar de manera más clara el carácter de singular del humano, que es inexplicable para las categorías físicas, y es de ahí que surge la vía de la conciencia, que se basa en una concepción del hombre a partir de la experiencia de la libertad, la dignidad y de la intimidad personal. Hay 4 dificultades que enfrenta la antropología filosófica. El existencialismo es uno. El hombre no tiene esencia. Él se hace por sí mismo y por sus experiencias. Él crea su esencia propia. Sartre era una persona que era ateo, así que no creía en la esencia del hombre. Por eso es que se dice que el hombre crea su esencia, que nace de sus experiencias, es que él crea quién es. El otro es de Schauer, que habla del objeto sujeto del estudio. Schauer dice que el hombre no es una cosa, sino una persona con sentimientos, valores, morales, etc. El hombre, con sus impulsos y sus sentidos, responde a su medio ambiente y se desarrolla a sí mismo. Por lo tanto, no es un objeto porque no es una cosa, sino es una persona única, y entonces tiene sus propios sentidos y entendimientos de sus sentidos.
También está el epistemológico, el estudio del conocimiento. Entendemos las cosas como lo percibimos, por lo que sentimos y no por la razón única. Lo que yo conozco de algo puede ser totalmente diferente a la percepción que otra persona tenga de la misma cosa. Por ejemplo, el frío. Mi marido piensa que 60 es bueno, para mí 60 es fríísimo. El culturalismo es el cuarto. Determina lo que es correcto dentro de una cultura específica. No hay un código para juzgar lo que es correcto dentro de la cultura específica. No hay una verdad universal. Es dependiendo de cómo es la cultura que se está mirando en ese momento y cómo el ser humano se desarrolla dentro de esa cultura. Está la antropología teológica y cómo la antropología filosófica interjecta en eso. La antropología teológica estudia el hombre desde la perspectiva divina, desde los términos bíblicos, por la revelación cristiana. La antropología filosófica estudia el hombre desde la razón natural y parte de la experiencia del hombre. La antropología teológica necesita la antropología filosófica para entender lo natural, para entonces entender lo sobrenatural del hombre. Pero para la teología, la antropología filosófica no es válida cuando no reconoce la experiencia fuera del mundo, como Sartre, que dice que no hay una esencia, y cuando niega la libertad del ser humano de actuar con su naturaleza propia y su razón propia y libertad. El método de la antropología filosófica consiste en que el ser humano, para conocerse a sí mismo completamente, debe conocer a la realidad que lo rodea. A su vez, debe comparar lo conocido con lo desconocido para llegar a conocerlo. Debe moverse primero desde lo que conoce hasta lo que no conoce. Por tanto, la experiencia es fundamental para la antropología filosófica, ya que no se puede sentir algo sin compararlo con nuestra experiencia. Es decir, no podemos conocer algo si no tenemos la experiencia de conocer algo similar o algo distinto. García Cuadrado habla de los 3 planos de estudio para acceder a la realidad humana. Estos son el plano de la exterioridad. En este plano, el ser humano es tratado como un objeto más en el mundo material, es decir, que podemos ser estudiados a través de las ciencias empíricas, como la sociología, genética, psicología experimental, etc. Ya que tenemos un cuerpo, es decir, somos seres físicos. Esto permite conocer aspectos del ser humano a través de la experimentación y la observación sistemática. Sin embargo, este plano falla en que no se descubre toda nuestra esencia humana, porque no estudia ni considera nuestro espíritu. No es posible conocer al ser humano solamente tomando en consideración nuestros aspectos físicos. El segundo plano es el de la interioridad. El ser humano, más allá de entenderse desde sus características físicas, debe entenderse desde dentro. Es decir, hay que descubrir los grados de conciencia del ser humano. Como García Cuadrado dice, se debe analizar el obrar humano desde la propia existencia, mediante la descripción de los fenómenos vitales a partir de cómo se presentan a mi subjetividad. Es decir, que este plano reconoce que cada ser es una mente aparte y tiene una perspectiva diferente de cómo ver la vida. Tenemos conciencias distintas y de cierta manera tenemos un espíritu. Y el tercer plano es el plano metafísico. No es posible conocer la realidad humana mientras las ciencias empíricas permanezcan por separadas. Es necesario unir las diferentes posturas de todas estas ciencias para tener una visión mayor, lo que es la función de la antropología filosófica. Sin embargo, este conocimiento común que aportan estas ciencias no expresa la radicalidad del ser humano. De igual manera, conocer solo nuestra interioridad tampoco refleja totalmente la esencia del hombre. Entonces, para conocer la realidad humana debemos mezclar conocimientos empíricos del hombre con aspectos de nuestra interioridad humana, el espíritu. Solo así conoceremos el plano metafísico. Cuando García Cuadrado habla sobre la antropología cristiana, se refiere a la antropología cristiana como cuando la persona tiene la creencia de que es creada a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que somos lo más importante en el mundo, tenemos entendimiento y voluntad, tenemos capacidad para tomar decisiones, tenemos espíritu y estamos llamados a encontrarnos con Dios. Por tanto, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, al conocernos a nosotros mismos, entonces de cierta manera conocemos a Dios. Y en contraparte, al buscar resolver el misterio de Dios, estamos buscando conocernos a nosotros mismos.